coautoría, que es la de la doctora Leticia Mejía. Son 5 trabajos, pero efectivamente 6 personas, así es. Entonces, Eh, digamos, si quieres, si te parece bien, Doc, podría hacer ese inicio de presentación, un poco como nombrando a quienes estaremos esperando hoy y te cedería la palabra enseguida para comenzar el grupo de trabajo. ¿Te late? muy bien. Vale, muchas gracias. Solamente quería confirmar con la maestra Tulia que nos escucha bien por allá. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Genial, muchas gracias. Buenas tardes. Aunque no vemos, me parece que en pantalla no vemos al maestro Luis Álvarez. Déjenme ver si lo puedo. Es que tendríamos que aquí decidir si vemos a Luis Álvarez o a Dexter. Bueno, muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias porque nos encontramos de manera virtual celebrando esta sesión del Grupo de Trabajo de Planificación Metropolitana durante el quinto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana 2022. Nos da muchísimo gusto encontrarnos. Después de 2019-20 nos volvemos a encontrar de manera presencial. Atravesamos pandemia con encuentros de la Red Gobernanza Metropolitana todavía en virtual al 100%. Así que bueno, ahora en este escenario híbrido, pues mucho gusto nos da vernos y escucharnos. Estaríamos empezando más o menos 6:20 de la tarde-noche con el grupo de trabajo, la sesión del grupo de trabajo Planificación Metropolitana del Eje 5, coordinado por el doctor Juan Ángel de Merutis Arenas. Esperamos las contribuciones, nos dará mucho gusto recibir a la maestra Tulia Leal Arriaga con el trabajo Gestión Urbano Territorial en el Espacio Periurbano de Guadalajara, la doctora Leticia Mejía Guadarrama con Ana Belén Sánchez Mancilla con el trabajo Características Rural Metropolitanas en zonas con declaratorias recientes, la zona metropolitana La Piedad Pénjamo. Doctor José Guadalupe Jiménez Pérez, gestión del riesgo climático en el área metropolitana de Guadalajara, que posiblemente no disfrutemos de su compañía. El doctor José Luis Águila Flores, intersticios metropolitanos. Estamos esperando que pudiera lograr la conexión. Sabemos que también su agenda es un poco saturada, así que ojalá que en el transcurso de la sesión pudiera acompañarnos. Y finalmente con la propia ponencia del doctor Juan Ángel de Merutis Arenas, el trabajo Los planes metropolitanos en América Latina. ¿Cómo es su gramática? En interrogante. Con esto estaríamos desahogando nuestra sesión y cedería en lo conducente la coordinación de este encuentro al doctor Juan Ángel. Adelante, doctor, gracias. Álvaro, muchas gracias por esa introducción. Efectivamente, este grupo de trabajo de planificación metropolitana pues tiene ya prácticamente 2, 3 coloquios. Este sería el tercer coloquio en el que pues hay una participación por académicos, por funcionarios, por estudiantes interesados. Ha despertado pues por algún tiempo un interés importante en virtud de que pues en las zonas metropolitanas el tema de la planificación está vinculado de forma muy estrecha a la gobernanza. Entonces, pues ha encontrado en esta red de gobernanza metropolitana un nicho muy importante en el cual pues se ha desarrollado y además se ha visto nutrida pues con la participación de especialistas de diferentes disciplinas, ¿no? Creo que pues este coloquio no va a ser la excepción y estoy pues seguro de que los participantes harán pues una contribución relevante a este tema y pues para continuar la discusión, ¿no? Creo que lo que se tiene pensado, proyectado, es que se haga una presentación entre 10 a 15 minutos máximo por cada uno de los participantes
y dejar alguna serie de preguntas al final o hacer las preguntas al finalizar cada presentación. Creo que tenemos entonces ahorita confirmadas una, dos, tres presentaciones, entiendo, o sea, con Julia, con Leticia y un servidor, ¿verdad? Entonces, pues creo que podemos hacer la ronda de preguntas y respuestas después de cada presentación para, pues, tomarlas en lo fresco, Perfecto, Doc. si les parece. Y bueno, pues para seguir o para tomar en cuenta el programa que tenemos, pues creo que tocaría el turno a la doctora Tulia Leal Arriaga y su presentación sobre la gestión urbana territorial en el espacio periurbano en Guadalajara. Pues si está lista la doctora, parece que sí. Adelante, doctora. O como que quedó congelada o qué. Sí, por acá me había comentado que posiblemente tenía problemas de conexión, que iba a buscar hacer un cambio de la red en la que estaba. Ah, Eh, entonces tal vez podamos iniciar con Leticia Mejía, Guadarrama. Sí, claro que sí. Perfecto. Pues adelante, Muchas gracias. Leticia, por favor. Bueno, voy a compartir mi pantalla con un pequeño PowerPoint que tengo. Espero que se aprecie. Me dicen, por favor, si se ve. Todo en orden. Sí se ve, eso, falta que quede ya en pantalla completa, pero se ve. Ok. Sistema de edición. Permítame. Muy bien. ¿Ahí ya se ve? Muy bien, listos. Sí. Bueno, gracias. pues no, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los organizadores de la red de gobernanza metropolitana, a los organizadores de este eje y de esta mesa. Les agradezco mucho a Álvaro, al doctor Juan, por pues haberme dado la posibilidad de presentar el tema que traemos aquí. En este momento, Ana Sánchez Mancilla, la maestra Ana Sánchez, pues se encuentra ya cursando un doctorado en el COLEF y bueno, lamentablemente por esa razón no puede estar con nosotros, aunque ya le hubiera gustado mucho participar. Y bueno, pues me dejó la encomienda de presentar el trabajo que traemos a continuación. Como ya se mencionó, el trabajo se titula Características rural metropolitanas en zonas con declaratorias recientes y bueno, hacemos énfasis en el estudio de caso que es la zona metropolitana La Piedad-Pénjamo. Pues los objetivos de esta ponencia, pues en primer lugar es hacer evidente el componente rural que existe en las zonas metropolitanas con declaratorias recientes, señalando, bueno, pues que estos son espacios de vida, son espacios de trabajo donde hay una población, sujetos, actores inmersos en procesos de reconfiguración productiva, de reconfiguración territorial. También son espacios donde existe efectivamente cuestiones como el despoblamiento, migración, envejecimiento, como lo presentaré más adelante, pero, y aquí me interesaba enfatizar este pero, son también espacios con posibilidades de formar parte de cadenas económicas metropolitanas, en la idea de hacer digamos, de hacer un impulso importante, un pivote importante para el desarrollo sostenible o para el desarrollo territorial de una ciudad. E indudablemente consideramos que, bueno, esto también debería de ser tomado en cuenta como parte de cualquier planeación metropolitana. Para lograr este objetivo, nosotros nos propusimos tomar un estudio de caso
que es el de la zona metropolitana La Piedad Pénjamo. Y bueno, para ello hemos hecho durante algún tiempo ya pues diversos recorridos, hemos trabajado con cartografía a diversas escalas, análisis de bases de datos estadísticos, igual en una temporalidad muy larga desde 1950 a la fecha, cuando ha sido posible. Y bueno, pues también un trabajo de campo cualitativo, pues que ha incluido entrevistas a diversos productores, funcionarios públicos. Digamos que a la par o ligado a este objetivo, pues también tenemos la intención de apuntalar pues los estudios metropolitanos para las ciudades pequeñas y medias, ¿no? Donde consideramos que estas ciudades pequeñas y medias que están formando zonas metropolitanas, pues no necesariamente tendrían que pensarse únicamente como urbanas o con actividades urbanas, ¿no? También en ese sentido, bueno, pues la intención es cubrir ciertos espacios vacíos de información, pues a un nivel más intrametropolitano, más local, en este caso a nivel de localidades rurales o de núcleos agrarios. Y bueno, también digamos que en la parte de las reflexiones, pues nos interesa mostrar algunas de las dificultades que nos encontramos para lograr los objetivos, ¿no? Bueno, entrando un poco ya en lo que es el estudio de caso, pues nos interesa también señalar muy rápidamente que, digamos, estos estudios nosotros los centramos en zonas metropolitanas con declaratorias recientes y que además cumplen esta condición de ser ciudades pequeñas o de que su núcleo son ciudades pequeñas o medias, pero bueno, no podemos obviar que es parte de un proceso de urbanización y metropolización de larga data y que como parte de este proceso, pues han sido ya consumidas amplias extensiones de tierras productivas en nuestro país. Digo, el caso de Ciudad de México o de la propia zona metropolitana de Guadalajara o de Monterrey, pues dan cuenta de ello, ¿no? También, bueno, no podemos obviar que lo que estamos viviendo, pues es parte de un modelo de urbanización horizontal, difuso, es expandido, y que, bueno, pues esto también acrecienta aún más esta pérdida de tierras productivas alrededor de las ciudades. Y también que, bueno, como parte de toda una política de desarrollo urbano, pues ha habido un aumento muy importante en los últimos años de zonas metropolitanas a partir de las declaratorias que se han hecho, ¿no? Y bueno, también en ese contexto, pues señalar que de 2008 a la fecha, simplemente en el corredor del Bajío, que es el mapa que se encuentra en la parte superior, pues han sido declaradas 6 zonas metropolitanas, algunas de ellas con un componente urbano muy consolidado, como puede ser la de León, pero otras en donde, o la misma Irapuato, pero en otras donde todavía tenemos una importante componente del espacio rural, como es el propio caso de La Piedad, Pénjamo o el de Moroleón. Ya bajando a nivel de la zona metropolitana, que sería el mapa inferior, lo que quisiéramos hacer evidente, bueno, esta zona cuenta con 2 municipios únicamente, uno en el estado de Michoacán, otro en el estado de Pénjamo, y tiene 2 núcleos urbanos. El primero, que es una conurbación, y que fue además el sustento para que se hiciera la declaratoria de zona metropolitana, y el otro es la cabecera de Pénjamo. Y bueno, también lo que quisiéramos enfatizar es observar este amplio espacio no urbano que está presente en esta zona metropolitana, en donde, bueno, pues lo que tenemos, estos puntos que aparecen aquí de menor tamaño, pues son todas las localidades que existen en esta zona metropolitana y que son en la gran mayoría de los casos menores a 100 habitantes. Además, esta zona metropolitana se encuentra prácticamente rodeada, que sería en esta parte aquí lo podríamos ver, de municipios rurales.
básicamente que no alcanzan a veces en conjunto de todo el municipio ni siquiera 15,000 habitantes, ¿no? Y hay otros de menor tamaño. Y que bueno, entonces la zona metropolitana y en sí la Piedad de Cavadas, que es la ciudad más grande, pues tiene una función regional muy importante. Muy bien, entonces bueno, pues ya más o menos fui señalando. En la zona metropolitana, entonces estamos hablando de que son ciudades pequeñas. En conjunto, la zona metropolitana tiene 250,000 habitantes. Ya a nivel de cada núcleo urbano, pues el número de población es menor. Hay actividades económicas de arraigo local y regional muy importante asociadas con una actividad primaria. Y bueno, señalarles que salvo esta fotografía que se encuentra de mi lado derecho, todas las demás pues que van a estarse presentando en este PowerPoint pues corresponden a la zona metropolitana. Y bueno, su declaratoria pues fue en 2010 y también, más o menos por esas fechas, un poco antes, empezó el proceso de regularización de los ejidos metropolitanos que existían aquí a través del programa Procede. Cuando nosotros iniciamos esta investigación, pues partimos del supuesto que una declaratoria de zona metropolitana no debe de presuponer o no debería de presuponer que hay un predominio de núcleos urbanos, ¿no? Para nosotros es importante entonces enfatizar que se debe de considerar que hay una población rural metropolitana que si bien mantiene conexiones con la ciudad en términos de funcionalidad, pero al mismo tiempo sigue desarrollando actividades primarias y sigue teniendo incluso una forma de vida pues muy cercana a lo que sería el ámbito rural. Y bueno, pues simplemente aquí el contraste entre lo que sería La Piedad y su conurbación, ahí en medio el río Lerma, y pues otro paisaje de esta zona metropolitana. Otra de las partes que nosotros tomamos para hacer evidente esta importancia de considerar el espacio rural, pues fue señalar o hacer digamos, un análisis de varios indicadores sociodemográficos. Y bueno, aquí estarían algunos de los resultados que tenemos. Por ejemplo, la población rural en esta zona metropolitana pues representa el 45% del total de la zona metropolitana, es decir, casi la mitad de la población estaría viviendo en localidades fuera de los dos núcleos urbanos, ¿no? Además, estas localidades, bueno, pues se corresponden a 500 localidades en todo el espacio rural metropolitano. Como ya había dicho, predominan las que son menores a 100 habitantes. Y bueno, lo que hemos podido observar es que hay una tendencia en los últimos 30 años o incluso más de una reducción del ritmo de crecimiento de la población en general de la zona metropolitana, pero en particular de la que vive en la parte rural y que incluso este crecimiento pues llega a ser negativo en algunas localidades. Es decir, no queremos no hacer evidente que sí hay procesos que habría que considerar, como es este despoblamiento, pero bueno, también hay otros elementos muy importantes a considerar, como lo quisiera señalar más adelante. Entonces, tenemos que también esta zona metropolitana está en una región de alta migración internacional. Esta migración ha sido predominantemente de tipo masculino y si bien en sus inicios era más evidente en en las ciudades, ahora también podemos ver que es en en localidades rurales donde hay una mayor población masculina que se mueve. Sin embargo, estos movimientos son fluctuantes, estacionales y obviamente pues conllevan un alto número de dinero a partir de las remesas que en mucho han sido destinadas para usos productivos dentro del mismo campo y también para mejoras en sus entornos, en sus comunidades, ¿no? También ya hemos empezado a notar que hay una migración de retorno. Esta migración se da sobre todo en población mayor que está regresando para
pues para vivir sus enfermedades o vivir algunos años ya de nuevo en sus localidades. Y bueno, también para algunos jóvenes ha habido esta migración, sabemos más que nada, pues dado por políticas migratorias, ¿no? También lo que tenemos son procesos de envejecimiento, esto no es exclusivo, es algo que sabemos que es también común en todos los países y que en México se empieza a manifestar de manera importante, pero lo que sí ya es evidente es que este envejecimiento ha ido aumentando, tal es el caso que ya al momento hay localidades rurales donde la mitad de su población pues es población adulta mayor, mayor de 65 años, ¿no? Entonces esto ya también nos lleva a pensar en otro tipo de necesidades y de estrategias al momento de una planeación de zona metropolitana en términos sociales, ¿no? Y bueno, también indicar que tenemos el cambio ya en la estructura de edades, una reducción de la población infantil y de los adolescentes, un aumento obviamente de la población adulta mayor y todavía cuenta esta zona con un importante bono demográfico, es decir, una mayor grupo de población en edad productiva que, bueno, podría y debería de estar siendo utilizado. Por aquí hay algunos testimoniales de las entrevistas, pero pues no me voy a detener. También les traía pues una gráfica para que vieran los cambios de edades. Creo que las gráficas pueden hablar por sí solas, ¿no? Y bueno, ahora quisiera pasar a lo que tendría que ver con las actividades y con otro componente importante del entorno rural metropolitano, que en este caso son los ejidos o los núcleos agrarios. Entonces, lo que tenemos en esta zona metropolitana, lo que logramos identificar, pues es la presencia de ejidos, de comunidades agrarias, también de productores privados, o sea, es decir, hay los tres tipos de tenencia. Y bueno, también ya una presencia importante de algunas empresas agropecuarias. Habrá que decir que estas empresas agropecuarias en muchos casos son de capital local, que es pues importante en términos de tender redes, ¿no? Pero algunas también ya son de capital foráneo. Bueno, en este mapa lo que nosotros podemos observar pues son los usos de suelo, en donde vemos lo que predomina. La parte más oscura pues corresponde a la cuestión de los dos núcleos urbanos. Algunas otras pequeñas manchas pues son otros núcleos rurales más grandes, pero si se dan cuenta lo que tenemos pues es un amplio espacio que no es urbano, en donde bueno tenemos una predominancia de agricultura de temporal. También tenemos agricultura de riego porque parte de esta zona metropolitana está dentro del distrito 087 de riego, que son estas partes achuradas en rayado. Tenemos también, lo que ya les había dicho, empresas agroindustriales, muchas de ellas de alimentos para animales o derivados de la industrialización de animales. Lo que predomina también son los cultivos cerealeros, es decir, es una zona cerealera, maíz, trigo, sorgo, pero también en los últimos 20 años en esta zona han ido penetrando pues nuevos cultivos, como es el agave, como es la fresa, las hortalizas y los berries. Muchos de estos productos pues sabemos que es para una agricultura de exportación y que también conlleva un tipo de agricultura muy diferente de macrotúneles o de invernaderos. Ahora bien, enfatizando ya en lo que serían los núcleos agrarios, lo que podemos observar en este mapa pues es precisamente la localización de estos núcleos. Podemos ver que se encuentran en un predominio hacia el sur de cada uno de los municipios y en algunos casos rodeando a los núcleos urbanos. Y bueno, algo que señalar es que de la superficie total metropolitana, casi la mitad, o sea, un 45%, pues son todavía tierras ejidales.
De esas, casi la mitad están dedicadas a la agricultura de temporal y de riego, y las que no, pues es porque son tierras que se encuentran en zonas de monte o de la área que no pueden ser utilizadas. En total, lo que tenemos son 182 núcleos agrarios, lo cual no es un dato menor, creo, y que corresponde a la existencia de 20,000 sujetos agrarios. Estos núcleos agrarios, indudablemente, pues son un soporte de organización territorial y del mismo poblamiento rural que tiene la zona metropolitana. Lo que tenemos aquí en estos núcleos agrarios, pues son procesos diferenciados, que los vamos a ver un poco más adelante en la siguiente lámina. Pues lo que hemos podido observar o lo que se pudo observar en el trabajo de campo es que muchos ejidatarios siguen siendo ellos o sus familiares los que cultivan, los que producen, los que trabajan las tierras, pero también lo que tenemos ya es una fuerte presencia de tratos agrícolas que implica la renta de tierras a empresas u otros productores, sobre todo los que están asociados con hortalizas, berries y agaves. Y bueno, lo que también les había dicho, hay cadenas productivas de agroempresas que, por ejemplo, tienen la producción de cárnicos, de cerdo, sobre todo, y que, bueno, utilizan mucho alimento como el sorgo, y entonces, bueno, pues también hay una vocación importante de los productores a cultivar sorgo. En otros casos, por ejemplo, el cultivo del maíz, pues se asocia a la compra que hacen algunas empresas que se dedican a procesar el maíz o el trigo para generar ciertos productos. Bueno, pues también como lo hemos dicho, en esta zona rural metropolitana, pues hay pues un fuerte envejecimiento y una migración, y bueno, lo que nos referían muchos de los productores, pues es la falta de incentivos al campo. Sin embargo, sí hay dinero, hay sobre todo dinero a partir de las remesas, y bueno, hasta el momento podemos identificar que, si bien con sus problemas, el campo agrícola de esta zona, pues todavía es un motor importante de la economía metropolitana. Ya acercándome a las reflexiones, pues lo que nos interesaría destacar es que los núcleos agrarios no deberían de ser considerados como una reserva territorial para el crecimiento urbano, es decir, pugnamos por desechar esa idea. Y si bien muchos de estos núcleos agrarios que yo les mostré han ido desapareciendo o se encuentran actualmente ya formando parte de las periferias, sobre todo de la ciudad más grande, que es la de La Piedad, la llegada y la presencia del agave ahorita está originando un freno, no sabemos si para bien o para mal, pero un freno a la expansión urbana, porque de momento los productores están viendo más viable rentar sus tierras para que se siembre agave que tenerlas ahí desocupadas y esperar a que la plusvalía pues les genere más dinero, ¿no? O que llegue algún pequeño promotor inmobiliario a comprárselas. Ya en esta parte de las reflexiones, pues nos interesa enfatizar pues que hay pues serios problemas, y creo que eso es una también de las dificultades al momento de planear o de concebir, incorporar este elemento rural a la planeación metropolitana, pues porque no hay datos. Sabemos que no hay datos a nivel ejido o a nivel localidad, en muchos casos no están o no están actualizados. Sabemos que hay problemas también en términos de la cartografía actualizada o fidedigna, ¿no? Y bueno, pues también hay a veces problemas para obtener la información a un nivel más fino, porque muchos productores pues no quieren dar esa información, o los mismos funcionarios no la quieren dar, o simplemente no la tienen, la desconocen, ¿no? Y yo creo que otra de las limitantes que nosotros pudimos identificar a lo largo del trabajo de campo que hemos hecho, pues es este desconocimiento en dos aspectos. Uno, de vivir en lo metropolitano, es decir, muchos de los productores o de los que viven en zonas rurales, ellos no tienen idea de que viven en una zona metropolitana o qué quiere decir vivir en una zona metropolitana, ¿no?
no dimensionan esto. Y por otro lado, pues también los funcionarios o la misma gente que vive en las ciudades tiene la mirada puesta en lo metropolitano como algo urbano. Y entonces, al menos en esta zona metropolitana, es muy evidente que cualquier estrategia a nivel metropolitano pues tiene que considerar cuestiones urbanas, o de infraestructura urbana o de conexión hacia el resto, por ejemplo, del Bajío, pero poco miran hacia su zona rural. Por ello que, bueno, nosotros invitamos a pensar en otros modelos de zonas metropolitanas. Y bueno, en ese sentido es que para nosotros la perspectiva es no limitar el análisis de los espacios rurales como adyacentes a la ciudad o urbanizables, sino como espacios dinámicos con una posibilidad fuerte de contribuir a economías metropolitanas y regionales. Así también consideramos que la condición rural metropolitana pues no es exclusiva de esta zona metropolitana La Piedad Bénjamo, ¿no? Creemos que esto está ocurriendo en otras zonas de declaratorias recientes y que, bueno, creemos que es un buen momento, un momento decisivo de que en la planeación de estas zonas pues se considere esta parte rural. Y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Creo que está tu micrófono apagado, Doc Sí, de Merutis. perdón. Sí, Sin bueno, problema. muy interesante. Este tema lo hemos abordado ya en alguna otra ocasión y creo que pues todavía falta pues conocer qué es lo que sucede en los casos de estudio que se encuentran en esta situación, porque efectivamente, como las zonas metropolitanas se delimitan incluyendo la totalidad de la superficie de un municipio, siempre hay unas porciones bastante grandes de zonas rurales. Y bueno, el ejemplo de La Piedad Pénjamo es como paradigmático porque además es una zona metropolitana que depende económicamente o para su desarrollo económico de forma directa en ese territorio. Entonces creo que pues es un caso muy interesante el que nos presenta Leti y bueno, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o interrogante para ella. De este lado, ¿alguna pregunta? Parecería que por lo menos acá en presencialidad todavía ninguna. Posiblemente más adelante vayamos tejiendo reflexiones. Bien. Bueno, entonces, siendo así, vamos dando paso a la siguiente presentación, que sería la de Tulia Leal. ¿Estará lista Tulia? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Dale, voy a compartir pantalla. Sí, por favor. Me parece que se congeló. Listo, ¿verdad? No vemos todavía la presentación. El doctor José Luis Aguilar se disculpa porque tiene problemas con su conexión. De acuerdo. Hay una disculpa porque tengo problemas con mi internet.
No te preocupes, te esperamos. Ya estoy compartiendo pantalla, pero creo que no se ve nada, ¿verdad? Se ve azul, una pantalla como un fondo azul. Bueno, eso veo yo. No sé si los demás están igual. Sí, yo también, nada más. No Sí, sé por qué no. A ver. parece que está correcto, ¿eh? ¿Mm? Me parece que están habilitados los permisos de compartir para Andrés todos. se veía en su Creo que es por acá. presentación. Sí. Parecía que alguien entraba. Porque sí, sí anuncia que comparte pantalla, pero al momento de observar, continuamos viendo un fondo azul, Fondo azul, maestra sí. Tulia. Voy a ver si yo Sí. puedo compartirlo desde acá, ¿vale? Un Ok. segundito. ¿Tienes la presentación? Sí, un segundo. Bueno, entro a la carpeta del grupo, la descargo y comparto. Perfecto. Creo que así vamos a lograrlo. Un segundito, ¿eh? ¿Nos libera la presentación, Tulia, por favor? Sí. Debo de aparecer ahí, creo. Estoy por ingresar a la plataforma y comparto. Un segundito, ¿eh? Está bien. Igual en todo caso ahí a la maestra Tulia le pediría que ella me vaya indicando cuando sea momento de compartir de avanzar la página, ¿vale? Sí, gracias. Estoy ya. Seguro que estoy también. También estoy aquí. Ahí se veía ya. Podemos ver si. Lo que no entiendo es por qué se está viciando de mi lado.
Yo aquí tengo micrófonos apagados. ¿Por qué tienes el audio aquí? Apaga tu audio. El de aquí voy. ¿Dónde la bocina? Creo que ahora ya. Sí, ahí está. Sí, parece Sí, que ya. ¿verdad? Mira, está en azul también. Es que Pero son la los- presentación no se ve, fíjate. Ya Ahí está ya. Es Ahora un azul sí. distinto. Bien, parece que lo logramos. Sí. Si la maestra Tulia gusta comenzar, adelante. Sí, gracias. Pues buenas tardes, un gusto estar en este espacio y voy a presentar el tema de gestión urbano-territorial en el espacio periurbano del área metropolitana de Guadalajara. Este es parte de mi tesis de investigación del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial en la Universidad de Guadalajara. Este es mi último semestre y bueno, es una parte de la investigación. La siguiente, por favor. Bueno, el propósito del trabajo de esta investigación tiene como objetivo discutir la gestión urbana a causa de la incorporación de grandes proyectos inmobiliarios, como pueden ser los centros comerciales y los fraccionamientos cerrados en el periurbano. Y de forma particular se hacen los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo se describen los megaproyectos comerciales en los diagnósticos urbanos? ¿Qué estrategias de gestión territorial se privilegian a proyectos inmobiliarios verticales en el periurbano y comerciales también? ¿Y qué acciones han tomado los instrumentos de ordenamiento territorial en los corredores periurbanos? Bueno, el objeto de estudio se centra como había mencionado, en el área metropolitana de Guadalajara, en particular sobre el corredor periurbano López Mateo Sur, y porque tiene una carga muy significativa en cuanto a centros comerciales, y más adelante vamos a ver en un mapa la situación geográfica de este objeto de estudios. Y los hallazgos a la vez van a permitir y cuestionar, reflexionar sobre los alcances y limitaciones de los procesos de gobernanza urbana en territorios periurbanos. La siguiente, por favor. Bueno, la problemática en el periurbano es el aumento de urbanizaciones cerradas, que vienen en oleadas de conjuntos habitacionales cerrados y de centros comerciales, y que de una manera intensa entran a la sociedad en estos proyectos inmobiliarios. Y bueno, el enfoque en el marco conceptual tomamos a la geografía radical, en particular el enfoque que plantea David Harvey sobre la destrucción territorial creativa, donde intervienen dos agentes: por una parte la limitación en la planeación urbana y toda la gestión urbana y los instrumentos de ordenamiento, y por otra parte la producción inmobiliaria, que infringen en estas franjas periurbanas y que tienen como consecuencias las espaciales, que es en este caso la transformación espacial, y los procesos sociales, otros efectos como la segregación socioespacial, pero en este caso me voy a centrar en el ordenamiento territorial. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la metodología, primero es reconocer el área de estudio, que es en este corredor periurbano, hacer un análisis documental, identificar los instrumentos de gestión urbana y los propios de planes de desarrollo en el caso de estudio. Después tener un análisis del crecimiento urbano dentro de un periodo, que es del 2000 al 2020, y por último un análisis de la ideología política, la revisión y discusión de la estrategia de la planeación urbana. Y bueno, en el lado izquierdo tenemos cuáles son las dimensiones que se estudian para esta investigación. Por un lado, la política, donde las variables tenemos los planes de desarrollo urbano y los indicadores, la estructura urbana, uso de suelo. Y por otro lado, la dimensión territorial, donde la variable tenemos en primera instancia una organización espacial comercial y el agrupamiento de viviendas, y los indicadores, pues los que se describen: clasificar centros comerciales, reconocer los asentamientos de vivienda, tanto irregulares como los de tipo cerrado. Y en cuanto a la gobernanza, tenemos los tres niveles de intervención en los instrumentos de gestión: el estatal, el metropolitano y lo municipal, que se describen en el presente cuadro. La siguiente, por favor. Bueno, a manera de resultados, pues bueno, aquí podemos observar el área metropolitana de Guadalajara y
crecimiento urbano por etapas del 2000 al 2020. Y bueno, en Guadalajara existen varios corredores perurbanos, en el que nos centramos es en el sur poniente, que es el Boulevard López Mateos, que es este brazo que crece en el sur poniente. En particular fue porque de manera especial, desde que se se instala el primer centro comercial Plaza del Sol en el 69, empieza a hacer una expansión en este lado sur, y bueno, fue la importancia de elegir este territorio. Y por otro lado, la construcción de otros fraccionamientos periurbanos también en la década de los 70, como es el Bugamilias, el Palomar, etcétera, y el Club de Golf Santa Anita. Bueno, de esta forma el proceso de conurbación comienza en el municipio de Zapopan y se prolonga hacia el surponiente del municipio con Tlajomulco de Zúñiga. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vemos en más a detalle cuál es el corredor periurbano sur, que es esta franja roja. Y bueno, y aquí tenemos la limitación del área de estudio. Podemos observar existen 3 centros comerciales importantes que detonan este espacio, que son la Gourmetería Punto Sur, Galería Santa Anita, pero cabe destacar el proceso de una forma distinta. Desde que se instalan las plazas outlet en el 2005, la ciudad se expande o se contrae en esta zona, porque cuando se instalan estas plazas comienza un proceso de expansión y de especulación inmobiliaria en este territorio al extremo. Entonces es cuando se comienza a consolidar este corredor periurbano, y asimismo a la par el desarrollo de fraccionamientos habitacionales de tipo medio y alto, que es lo que caracteriza esta zona. Se destinan en estas franjas paralelas al eje vial los usos de suelo comercial y habitacional. Bueno, como mencionaba, los centros comerciales Punto Sur y Galería Santa Anita atienden a esta nueva demanda de los pobladores de un nivel socioeconómico alto y medio, principalmente, porque los habitantes pues buscan otro estilo de vida enfocados a homogeneizar los espacios de consumo. Bueno, tiene una especie de ciudad marketing este espacio donde los habitantes buscan un estatus. Y entrando ya de forma particular a la planeación, podemos ver que del lado poniente está el municipio de Zapopan. Y bueno, de acuerdo a los requerimientos administrativos y técnicos que se desarrollan entre los planes en la estrategia, corto, mediano y largo plazo, sus objetivos puntuales plantean la instalación de equipamiento educativo, áreas recreativas, etcétera. Pero estos alcances y objetivos pues quedan solo en los documentos técnicos y no se han concretado en la ejecución para el desarrollo adecuado, sobre todo en las zonas que es en la parte norte de origen ejidal. Por otra parte, los desarrollos habitacionales se construyen con los mínimos estándares de urbanización. Las áreas de cesión para destinos pues que deben albergar cierta infraestructura, pues es inexistente, y pues todo esto lo logra el promotor inmobiliario a través de otros mecanismos administrativos, por lo que continúa y sobresale la desigualdad urbana a medida que se emplazan más viviendas. Y en cuanto a la parte de Tlajomulco, pues es la misma situación. Los espacios verdes públicos, por ejemplo, no se contemplan, y los nuevos desarrollos no destinan espacios públicos, por lo que se acrecenta la urbanización de tipo cerrado, como lo recalco otra vez, lo habitacional y lo comercial. La siguiente, por favor. Y bueno, para ejemplificar más el caso de estudio sobre la producción inmobiliaria de grandes proyectos y el ordenamiento territorial, decidí tomar el ejemplo del centro comercial Punto Sur, porque, bueno, si bien no es el primer edificio en un contexto periurbano que sale de la escala arquitectónica y urbana, pues sí es el que tiene como mayor impacto. Y bueno, el plan de ordenamiento justifica esta redensificación con un predio que solo se solicitan estudios de capacidad para infraestructura, drenaje, electricidad, y pues todo eso queda en una documentación y en la práctica pues es obsoleto. Sabemos que en Tlajomulco hay
problemas para distribuir el agua, entre otros, las vialidades. Y bueno, este plan, que es del 2014, es pues nada más en los gráficos dice que es un área de control especial, pero en el documento no especifica de qué tipo, es decir, deja muchas posibilidades al promotor de inmobiliario de realizar cambios en toda esta área, no solo dentro del polígono del centro comercial, sino toda la zona aledaña, pues deja bastante abierta la posibilidad de el cambio de uso de suelo o de el desarrollo inmobiliario. Y bueno, esta incidencia de la producción inmobiliaria sugiere ser, pues de alguna forma, la protagonista de la transformación socioespacial en estos territorios periurbanos. Es una oferta de inmuebles residenciales, centros comerciales, hoteles, hospitales, etcétera, y todo en esto en un territorio de desigualdad social, donde el ordenamiento territorial es partícipe y parece no tener la intención de analizar el periurbano desde lo local para vincularlo con el resto del territorio. Y bueno, estos procesos socioespaciales que comienzan con estos dos agentes, tanto el ordenamiento como la producción inmobiliaria, inducidos por estos desarrollos inmobiliarios, divergen a partir de la división social del espacio como el eje articulador. Y la última, por favor. Y bueno, pues a manera de reflexión y conclusión, tenemos que el ordenamiento territorial, en particular en territorios periurbanos, carece de una lógica estratégica para emplazar nuevos desarrollos y consolidar las áreas urbanas. El plan de desarrollo urbano, en este caso, bueno, los dos planes carecen de una justificación técnica que permitan al uso y densidad del suelo sin tomar en cuenta las características físicas y sociales en el entorno. Y como lo había mencionado, el equipamiento urbano pues queda en manos de la iniciativa privada. Y bueno, esta incidencia de la producción inmobiliaria sugiere ser la protagonista de la transformación socioespacial en el territorio. Y bueno, a manera de propuesta, como lo señala Jean Bassant, radicarán estas estrategias locales. Sin embargo, sería necesario considerar distinciones en el territorio, que es una tarea que requiere la planeación para conocer todos los componentes que conforman lo económico, físico, social, político y técnico. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestra Tulia. Pues el tema también muy relevante con relación a lo que sucede en las periferias metropolitanas. Vimos ahí el plan, la referencia al plan de Tlajomulco, el plan parcial de Tlajomulco, que pues data del 2014. Yo pues aquí mi observación sería, pues tenemos o contamos con un plan de ordenamiento territorial metropolitano que fue elaborado en el 2016 y no sé si exista alguna discrepancia con este PODMET. Sería muy interesante conocer cómo es que la planificación desde la escala metropolitana aborda o hace referencia a, pues a este sitio comercial, si hay alguna relación con alguna centralidad, si hay alguna relación con algún otro elemento, porque valdría mucho la pena conocer cómo se percibe y cómo se visualiza ese territorio, particularmente desde la escala metropolitana. Pues no sé si tengas alguna referencia con el PODMET y también si este tipo de centros comerciales está relacionado, por ejemplo, con una centralidad, que es uno de los puntos que el propio PODMET establece como una estrategia, pues el consolidar una ciudad policéntrica, y creo que valdría mucho la pena conocer cómo lo aborda. Bueno, pero eso es un comentario, no sé si tú quieres abundar sobre eso o si alguien tenga alguna pregunta.
Adelante, Leti. Sí, y muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas para la compañera. Eh, una es, señalabas al principio de tu intervención la llegada, bueno, que estos centros comerciales, pues después llevaron consigo, pues digamos, la creación de fraccionamientos metropolitanos, ¿no? La instalación de fraccionamientos metropolitanos. Eso me hizo recordar, hace tiempo tuve una alumna que trabajaba con centros comerciales y bueno, un poco quería también trabajar esa relación entre centros comerciales y la expansión urbana, ¿no? La expansión física. Sin embargo, yo no sé si nos pudieras ahondar un poquito más si realmente es la instalación de los centros comerciales lo que detona el crecimiento o los centros comerciales nada más es una parte de una ya planeación, por llamarla de alguna manera, que se tiene sobre la ciudad, ¿no? Porque esta instalación de centros comerciales pues tuvo que haber tenido pues también, o sea, para poder instalar estas plazas o lo que hay ahí, pues tuvo que haber sabido que iba a tener garante de contar con ciertos tipos de servicios públicos, que iba a haber ya una infraestructura adecuada para el movimiento de las personas y que bueno, a lo mejor es todo eso en conjunto lo que detona el crecimiento y no únicamente, digamos, los centros comerciales. Entonces, no sé si nos puedes andar un poquito más en ello. Y bueno, un poco llevando agua a mi molino del espacio rural, si también nos pudieras comentar, bueno, qué había antes, ¿no? En esa zona. O sea, qué era lo que había en ese periurbano, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, por el 2000 más o menos, anduve por estas periferias de Guadalajara y pues realmente eran campos, o sea, eran zonas totalmente sin usos urbanos, ¿no? Entonces, en algunos había, incluso todavía algunas milpas, entonces no sé ahora qué está pasando ahí. Gracias. Sí, gracias. Pues bueno, la situación anterior de uso de suelo, pues eran terrenos agrícolas principalmente y asentamientos ejidales en la parte norte, lo que estaba pegado al periférico, y otra hacia el sur, lo que es San Sebastián, bueno, varios. Pero bueno, desde los 70 ya estaban esta promoción inmobiliaria de proyectos residenciales, como es el Club Santa Anita y Bugambilias, pero creo que el boom empezó a partir de la construcción de Plaza Saulet en el 2005, que lo que explicaba que es el centro comercial que está hasta el final del corredor. Y entonces, a partir de estas plazas outlet y bueno, la gestión administrativa de ese tiempo dio lugar a una gran especulación inmobiliaria donde pues se nota que hay una repartición entre inmobiliarias de los predios y ya estaba como dado que en la franja iba a haber el uso comercial y de servicios, el uso terciario y el resto de fraccionamientos habitacionales de tipo cerrado. Entonces, más bien fue a la par, pero sí el centro comercial hace como pues una especie de enclave o lo hace particularmente atractivo a los habitantes a irse a la parte sur, que bueno, aparte pues hay una situación especial porque dejó de ser un atractivo para fraccionamientos residenciales de tipo alto, entonces el mercado pues ahora exige otro tipo de habitantes que es también de tipo medio o alto, entonces hay una combinación de densidades en el mismo territorio, pero pues sí diría que ambos, el centro comercial, es que es muy notorio toda la serie de centros comerciales que está en esta área. López Mateo Sur es el área más conflictiva en cuanto a movilidad y es parte de esto, ¿no? Es una salida de la ciudad, hay centros comerciales, hay bastante vivienda y hay falta de infraestructura vial, de equipamiento, etcétera. Entonces sí se convierte en un territorio algo caótico. Gracias. Decir algo. Tú deberías. Tú deberías. Muy bien, ¿Me pues escucha? creo que solamente
Ah, ¿Me sí, ya te escuchas? escucho. Ya, Sí. gracias. Sí. Yo creo Y- que, yo creo que hay que analizar con mayor detalle el proceso cronológico, o perdón, describir con mayor detalle el proceso urbano de toda esta zona, porque ciertamente no es un proceso normal, planificado, y por el contrario es un proceso lleno de contradicciones, ¿no? Y valga decir que, bueno, la avenida se llamaba la Avenida Ingenieros, es justamente la salida a Morelia y se da desde los años 60 y es la Avenida López Mateos tal cual como la conocemos, con su carril central, ¿no? De tal manera que era una infraestructura que vincula, digamos, esta salida desde la Minerva hacia la carretera a Morelia, ¿no? Sin embargo, obviamente, el primer asentamiento de tipo residencial e incluso con esta modalidad que Felipe Cabrales bien describe como el coto cerrado, es justamente Santa Anita y Rancho Contento, ¿de acuerdo? Y es curioso, entonces, si analizáramos desde esa perspectiva, pues no sucedió lo mismo por la carretera a Vallarta que por la carretera a Morelia, ¿no? Después, en los años 70 viene Bugambilias y bueno, en los años 70 tenemos ya la primera contradicción, porque viene la crisis económica y lo que empieza a suceder es que pegado a periférico se da una serie de asentamientos populares de gran magnitud y posteriormente, ya entrados al neoliberalismo del siglo XXI, lo que tenemos es justamente este desarrollo de grandes cotos, siguiendo a la par un poco a Bugambilias a, y a Santa Anita. Sin embargo, hay algo importante. En el año 2009-2010 se lanza la política del viaducto López Mateos, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque de alguna manera es una infraestructura que se sobrecarga sobre la infraestructura que ya existe, dando viabilidad a toda la promoción inmobiliaria que se está ejecutando en la zona de Zapopan y de Tlajomulco. De tal manera que si pudiésemos hablar de planificación, es una planificación inducida a través de la política de movilidad dada en la primera década de este siglo. Y bueno, si analizas ya puntualmente cuándo caen las plazas comerciales, te darás cuenta de que justamente esas plazas comerciales vienen a detonar o a aprovechar el mercado económico que ya se ha generado en esa zona, ¿no? A diferencia de otras plazas comerciales, por ejemplo, la Plaza Terrazo Blatos, la cual surge una vez que existe ya una estabilización económica de las economías de estratos populares que surgieron en esta zona y entonces que de alguna manera tardíamente estas plazas comerciales vienen a detonar, digamos, con las grandes cadenas comerciales ese nuevo mercado, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, yo creo que sí habría que haber ahí una cronología mucho más rigurosa y el otro asunto que me salta es el asunto de cuándo se otorga la licencia de urbanización para justamente el punto sur, ¿de acuerdo? Ese sería un dato que nos daría mucha luz, ¿no? En fin, bueno, obviamente parece que ha sido una urbanización que goza de privilegios especiales, quién sabe por qué, habría que verlos. Ciertamente tiene una conexión ahí entre el Camino Real a Colima y López Mateos, pero eso no lo justifica, ¿de acuerdo? Sí, también coincido con Ángel el asunto de ¿y dónde quedó la planeación metropolitana? Porque para ese entonces ya había algo, ¿no? Bueno, eso con relación a eso. Leticia, yo vuelvo al asunto y me parece muy interesante el planteamiento, pero a la hora que describimos las zonas metropolitanas, para mí hay un indicador que es clave de zonas metropolitanas y es un indicador que se logra con mucha
entereza, yo diría, o con mucha dificultad, y es la diversidad económica. Es decir, tener diversidad económica no es un asunto menor e incluso no es un asunto que depende del tamaño de la metrópoli. Es decir, Monterrey tiene casi la misma diversidad económica que todo el Valle de México, a pesar del gran tamaño del Valle de México, ¿no? Y entonces, digamos, esta es una descripción de calidad metropolitana, pero al mismo tiempo digamos, de posibilidades económicas metropolitanas, ¿no? Yo creo que si hay un elemento, digamos, un indicador económico que define la metropolización, es la diversidad económica, ¿no? Guadalajara apenas alcanza a llegar ahí, abajo de Monterrey, pero si tú analizas la diversidad económica, te podrás dar cuenta que incluso ciudades que tienen arriba de 1 millón de habitantes, con dificultades llegan a una diversidad económica de 600 actividades económicas, ¿no? Bueno, lo que sucede es muy interesante porque justamente en el ranking de las zonas metropolitanas, pues no solo la conurbación que nos presentas tiene baja diversidad económica, obviamente ya nos mostraste por qué tiene baja diversidad económica y obviamente porque está ligada a actividades primarias, ¿no? Pero serían otras ciudades que también tienen muy baja diversidad económica y que nos sorprenderíamos, que por ejemplo es Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que de alguna manera logran una actividad monótona económicamente, con poca diversidad económica, de tal manera que lo que nos describen es menores posibilidades para el desarrollo metropolitano. Y me explico, para este desarrollo metropolitano que tiene que ver con una diversidad de actividades económicas. Entiendo tu postura de que lo que nos estás presentando aquí es justamente la antítesis de una metropolización tal como se podría definir a partir de las actividades económicas, ¿cierto? ¿No? Así es. No sé, perdón, no sé si Tulia vas a responder algo o... Pues no, nada más puntualizar sobre el asunto de Punto Sur. La licencia de urbanización ya la tenían desde el 2010 y es hasta el 2018 cuando ya se abren las puertas del centro comercial. Esto habla que desde hay un antecedente de la obtención y sí tengo una cronología de todos los centros comerciales y desde cuándo ya estaban las licencias otorgadas y como todo se está haciendo como en fases, pues lo van haciendo de poco a poco. Entonces aquí ya se había, no sé si se alcanzó a observar, la mancha urbana ya había crecido y a nivel cartográfico dices, bueno, pues es que no hay, la expansión tiene 20 años, pero no, lo que hay es un proceso de densificación en esta zona porque desde hace más de 10 años las licencias ya estaban otorgadas y sin embargo, pues como va en etapas es como se ha ido como consolidando este corredor. Ya, muchas gracias, Tulia. Eso podría confirmar esta hipótesis de que de alguna manera es la especulación inmobiliaria junto con este arreglo de inducir López Mateos como un viaducto, están de la mano, ¿de acuerdo? Y entonces es una especulación inmobiliaria vista claramente por las licencias de urbanización y reforzada por la inducción de esta infraestructura, ¿no? El dato es muy revelador. Gracias, Tulia. Por mi Gracias. parte, nada más comentar, efectivamente, la idea es mostrar que esta zona metropolitana, digamos, no tendría que haber sido declarada como tal, ¿no? Como creo que ocurre con otros lugares que han sido declarados zonas metropolitanas por una cuestión a lo mejor de tipo administrativo o de tipo político, puesto que carecen, digamos, como de elementos importantes que definen a las zonas metropolitanas y bueno, también enfatizar que las consideramos más bien como una cuestión
importante para un desarrollo rural territorial, pero asociadas a las actividades primarias, locales, endógenas que existen ahí. No como se quiere ahora hacer o como se ha buscado desde que se hizo la declaratoria, llevar un parque industrial, es decir, inducir algo o introducir algo a una economía que está diseñada de otra manera, ¿no? Entonces, creo que eso es el interés de nosotros, enfatizar que hay un error, hay algo equivocado ahí al estar nombrando o haciendo declaratorias de ciertos lugares como zonas metropolitanas. Gracias. No, gracias a ti. No, pues ese es una crítica importante a los criterios de delimitación de las zonas metropolitanas. Nada menos en la semana pasada, en la Red Nacional Metropolitana hicieron una presentación con una nueva clasificación de zonas metropolitanas, aunque todavía no está definida, que está haciendo SEDATU, y yo creo que elementos como este pues podrían ser de mucha utilidad para sus pues para sus delimitaciones. Están tomando, eso sí, muy en consideración el tema de la concentración económica, pero seguramente la Piedad Pénjamo debe tener un PIB que luego es el que usan para la referencia alto. Entonces, habría que ver si no sale también alta otra vez, la Piedad Pénjamo. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Dudo mucho que tenga un PIB alto, dudo mucho. Bueno. Okay. Sí, por eso ese indicador de diversidad económica, no importa el PIB que tengas, ¿de acuerdo? Es cómo la economía logra incorporar una diversidad económica mayor, ¿no? Y me parece que es un dato revelador, ¿no? Sí. Pero pues, esta delimitación de zonas metropolitanas está, bueno, INEGI las clasificaba en su momento por las relaciones socioeconómicas, ¿no? Es decir, Sí. solo porque la gente se transporta trabajando de un lugar a otro o porque existen ciertos ventas de productos de bienes y servicios entre las dos centralidades urbanas, entonces por esto surge, ¿no? La delimitación, pero no necesariamente, se le puede cambiar el vocacionamiento, ¿no? O este asunto de los nuevos usos o de la predominancia de ciertos sectores productivos, ¿no? Pues habrá que esperar, porque no estaba todavía terminada su propuesta. Habrá que esperar por qué camino lleva. Seguiremos remachando en el tema para el siguiente coloquios. Sí, muy bien. Bueno, pues yo les quería hacer una presentación muy corta. Sí, como de... A ver si Tocó al tiempo. puedo compartir la pantalla. Ahí se debe de ver, ¿verdad? Ya se ve. Pero ya se ve como presentación. Sí. Digo, en pantalla completa, pues. Sí. 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 Bueno, entonces, pues esta es una investigación que está en proceso, pero que surge con la inquietud de saber, pues, qué es lo que están comunicando y qué es lo que están planteando planes metropolitanos en América Latina, los que pues se identifican o que hemos encontrado y visto en algunas presentaciones de colegas, y pues que a través de la literatura conocemos cómo que han, pues de alguna forma, implantado algunas cuestiones novedosas y también con base en pues una muy reciente publicación que quiero mostrarles, que es esta, que se llaman Los Planes Metropolitanos en Iberoamérica, Culturas e Instrumentos, ¿no?
en la que, bueno, a mí me tocó participar con uno de los capítulos que es pues, referente a la zona metropolitana, pero que participan, pues, académicos y algunos profesionistas de, pues, ciudades como el Ciudad de México y el Valle de México, para entenderlo como la zona metropolitana, también la región metropolitana de Sao Paulo. Aquí vale la pena hacer notar cómo ellos se refieren a la metrópolis como una región, no zona, que también por ahí lo hemos platicado en algunas de las sesiones de esta mesa de trabajo. La región metropolitana de Río de Janeiro, la de Santiago de Chile, Guadalajara, el Valle de Aburrá. Ah, eso es otra cosa también que en la RENAMED planteaban una clasificación de áreas y de zonas, pues aludiendo que hay una diferencia. Pero bueno, no nos preocupemos hasta que lo veamos completo. En Brasil está como el área metropolitana, como el área, pero por ahí va, pues, para que estén avisados, pues también estos coloquios sirven para eso. El área metropolitana del Valle de Aburrá, Curitiba, Caracas, Rosario, Montevideo, Concepción, ¿no? Y arrancamos este análisis con pues, la lectura, la interpretación de los capítulos estos que nos presentan. A ver, aquí creo que hice algo mal, ahí está. Que cada uno de los autores nos presentan, pero la intención es en una segunda fase, pues poder revisarlos directamente con criterios, con criterios específicos. El instrumento, por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana, pues es el del Valle de México, es el de la... Oh, sí lo intenté. ¿Perdón? Adelante, Ahí están los datos. Ah, Sí, lo bajas. Ya, ok, Ahí está, perfecto. sí, puedo ahí está. hacerlo, sí. Sí. Ya te bajamos. Adelante, Doc. No, con la proyección de tu video no veíamos tus datos, pero listo, adelante. Es que no sabía que se veía eso, perdón, ¿eh? Desde hace rato estaba ahí, ¿verdad? Ya no lo te ven, ¿verdad? preocupes. Ya no ven el... Ok. Bueno, Vemos pues ahí muy bien están. tus datos, gracias. Ahí están algunos de los datos que ven aquí en la columna, es la población en habitantes, las superficies en kilómetros cuadrados, la densidad, el año de publicación y el número de administraciones locales. Van a haber muchas discrepancias, sobre todo en las superficies, pero tiene mucho que ver con que pues, las superficies de las jurisdicciones locales en algunos países son muy grandes y por eso dan estos datos. Hay también pues planes que tienen ya mucho tiempo de haberse publicado. El más antiguo que tenemos aquí en la tabla es el del 94 de la región metropolitana de Santiago, y el más nuevo o de los más nuevos que pues tenemos registro es el del desarrollo urbano integrado de la región metropolitana de Sao Paulo y también el del Valle de Aburrá, ¿no? Que tiene 3 años, parece que fue publicado. Está, bueno, pues en el caso de Sao Paulo, los nombres incluso hacen referencia a planes de desarrollo urbano integrados. En la región metropolitana de Buenos Aires no es propiamente un plan, el plan está solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino más bien lineamientos estratégicos para la región metropolitana de Buenos Aires, en la que ahí sí se incluyen ya 41 administraciones locales. En el caso de Río de Janeiro también siguen la misma, pues todos los casos brasileños de planes integrados de las regiones metropolitanas, en este caso Río de Janeiro, como sucedió con Sao Paulo, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, también el Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Guadalajara, que como les comentaba fue el que me tocó a mí
plantear el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá, el que corresponde a Medellín y que pues pues ha sido multicitado pues en muchas investigaciones como un referente por las escalas que maneja, desde lo muy específico de proyectos de aplicación pues directa en un barrio, hasta este que es el área metropolitana, que tiene mucha relación con un enfoque de cuencas también. El plan director de Curitiba, todavía no como plano integrado de la región de Curitiba como los anteriores. El plan estratégico de Caracas Metropolitana del 2020, que es el que tiene menos elementos como para compartir, porque pues es un documento bastante básico. Luego, en el caso de Rosario en Argentina, ya están ordenados los casos de mayor población a la menor población. Ya estamos hablando de una metrópoli de poco más del millón de habitantes. El plan de Montevideo, el plan regulador metropolitano de Concepción, también en Chile. Y lo que hemos podido hasta ahora distinguir son algunos elementos contextuales de cada plan, contextos, especificaciones y dinámicas territoriales, porque aunque buscamos ver cómo es la gramática, cómo se comunican estos planes, pues sabemos que cada contexto es totalmente diferente y también las relaciones de gobernanza que existen lo son, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. El otro es el estudio ya del plan, en particular desde los aspectos institucionales, en los que tiene que ver, pues, quién participa, quién está al pendiente de darle seguimiento. También está el contenido instrumental, ya específicamente los contenidos del plan. Está el proceso de planificación para ver cómo se dan esas tomas de decisiones y pues algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso contextual, pues hay muchas diferencias entre los 90 y tantos administraciones locales que tiene la zona metropolitana del Valle de México, contra 38, por ejemplo, de Sao Paulo, contra 41 de Argentina. También pues como pues el crecimiento de una buena parte de las zonas metropolitanas ahora en Latinoamérica se dio a través de la restricción de importación de productos manufacturados, ¿no? Estos cambios hacia pues la producción nacional de cada uno de estos países, que hizo que más gente migrara hacia las ciudades, y entonces pues además de esa migración, el propio crecimiento pues del mercado interno hizo que más gente se fuera a las grandes ciudades y se concentrara ahí, ¿no? En el caso argentino, pues esos 40 municipios, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un caso relativamente distinto a los demás, porque concentra en la propia zona metropolitana pues una economía muy fuerte. El 37% de la población está ahí y, por ejemplo, Buenos Aires genera la mitad del Producto Interno Bruto de Buenos Aires. En cuanto a los contenidos instrumentales, pues encontramos desde temas ambientales, sociales, económicos, además de planteamientos, por ejemplo, de principios de coherencia espacial, como disminución de desigualdades, es uno de los objetivos que se plantean. En el caso de, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, Sao Paulo y Buenos Aires, la gobernanza e institucionalidad en las intervenciones sectoriales
y territoriales, o sea, se busca que haya en la mayoría de los casos una delimitación de atribuciones de cada uno de los sectores cuando entran en el tema de la planificación metropolitana. Ahora, quiero decirles que pues todo esto es lo que está en el papel, ¿no? Es la gramática del plan, no necesariamente su efectividad, que yo creo que eso sería también luego muy interesante conocer por parte de pues de quien hizo los análisis de cada uno o del equipo que estamos armando para ese análisis. También en el caso de la región de Sao Paulo, pues ahí hay varios niveles de planificación, o sea, ahí se puede decir que hay una planificación multiescalar que viene con el planteamiento del Estatuto de la Metrópoli, que se le da pues de alguna forma el marco institucional a estas regiones metropolitanas, aunque pues también al parecer, aunque este fue del 2015, en esta última administración se han diluido algunas de las responsabilidades y de los instrumentos que se aplican en las zonas metropolitanas brasileñas, pero pues manejan la macrozonificación, así como nuestra zonificación primaria. La gran mayoría de ellas también establecen algunas estrategias de acción metropolitana como cada dependencia o cada sector debe de participar en el proceso. Las áreas de intervención metropolitana también ya como áreas específicas en las que se pueden llevar a cabo proyectos. Aquí me viene como muy ad hoc a este punto lo que sucede con algunas de las centralidades en la zona metropolitana de Guadalajara, como puede llegar a ser este punto sur, ¿no? Que tanto pues esa zona fue prevista como para hacer una inversión tan fuerte como lo que está haciendo, o si solamente pues es y si se está capturando también las plusvalías del suelo, o si simplemente pues es un negocio inmobiliario que no está dejándole nada positivo a la ciudad. En el caso de los procesos de planificación, hasta ahora tenemos como elementos muy importantes como la participación, por ejemplo, en el caso mexicano de la zona metropolitana del Valle de México, entra una universidad a través de un instituto de investigación a coordinar los trabajos. En los casos brasileños y colombianos son empresas públicas las que se encargan del proceso, y en algunos otros casos son consultores privados también quienes los llevan a cabo. Entonces, el lenguaje que se habla y también el enfoque que se les da, pues es muy diferente, ¿no? Y pues, además de eso, sobre los resultados, pues los resultados de cada uno de estos planes, pues no están propiamente medidos, o al menos no con indicadores específicos, la gran mayoría de ellos. Y entonces es difícil ver si existe una eficiencia o una eficacia en lo que están planteando, y eso complica también pues hacerles propiamente una evaluación. Sin embargo, creo que los elementos que se están encontrando de instrumentación, por ejemplo, de esa macrozonificación o zonificación primaria, o también algunos casos como el de Sao Paulo, que plantea lo de las capturas de valor y de plusvalía, pues nos permiten empezar a ver términos o palabras, es decir, gramáticas de esos planes que nos van a permitir, esperamos en un corto plazo, en lo que se desarrolla esta investigación, pues entender cuál es el lenguaje que se plantea en los planes en forma comparativa entre estas zonas metropolitanas, ¿no? Y bueno, por lo pronto estamos ahí. Me gustaría, pues, si alguien tiene alguna retroalimentación para este proceso, ver cómo la podemos lograr.
Y bueno, pues agradezco la atención. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, claro, ¿Sí se adelante, escucha? adelante. Sí, perdón. Bueno, comentabas que este es un trabajo que está en proceso, pero bueno, se me olvidó el dato, pero hay uno que está más actual. Y si hay algo como revisando los planes de ordenamiento de metropolitanos de otras experiencias internacionales, si hay algo como interesante para retomar por ejemplo, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, que leyendo el programa, pues cada municipio pues no lo toma o cómo podemos hacer ese enlace de que realmente el programa de metropolitano pueda aplicarse en los municipios. Si hay alguna experiencia internacional que logre hacer ese enlace. Adelante, Luis. Ahora sí. Sí. Juan, una pregunta. Sí. Bueno, Sí, adelante. ¿o contestas? Sí, podrían ser un poco tal vez ambas y de ahí Ya, de acuerdo. adelante. En el caso de Guadalajara, tanto Guadalajara como el municipio de Guadalajara como el municipio de Zapopan tiene mecanismos del CUSMAS y el ICUS, ¿no? Sin embargo, creo que estos instrumentos no se encuentran en la planeación metropolitana y entonces de alguna manera, bueno, pues obviamente están respondiendo a diferentes gramáticas, ¿de acuerdo? Sí. Sí, fíjate que también en el caso de Sao Paulo, es una de las cosas que encontramos, que es el municipio central, la ciudad de Sao Paulo, la que aplica pues estos muy sofisticados, se llaman consorcios de captura de valor, pero el resto no lo hace, algo parecido a lo que tú estás refiriendo en el caso de la zona metropolitana. Así que, pues efectivamente estamos empezando como a ver qué es lo que está sucediendo a nivel metropolitano y las diferencias que hay con lo municipal, que no nada más son aquí, pues que se dan en muchas de las ciudades metropolitanas, pero sí hay instrumentos, por ejemplo, por lo que preguntaba Tulia, con respecto del Valle de Aburrá, que toma en consideración cuencas hidrológicas, que creo que sería muy interesante que pueda ser aplicado al caso de Guadalajara. Son también muy sólidos los brasileños en el tema policéntrico y establecen, por ejemplo, algo equivalente a nuestras áreas de gestión urbana integral, en donde quieren hacer o fortalecer centralidades. En el caso PodMed, pues creo que tenemos marcadas algunas centralidades, ahí ya ven las consolidadas, las emergentes, pero no hay propiamente, tal vez están marcadas estas áreas de gestión urbana integral o desarrollos urbanos integrados, pero no hay una operacionalización de las mismas. Entonces creo que eso es lo que les hace falta porque nos quedamos en la parte nada más indicativa, vamos. Y en el caso colombiano, tienen un sistema a multiescala que sí permite que lo que se establezca en el metropolitano pueda llevarse incluso hasta una área de actuación o proyecto integrado específico, pues. Entonces, eso es lo que estamos tratando como de sistematizar y pues la realidad es que pues hay como temas muy interesantes en este de Medellín, temas interesantes en Sao Paulo, también en Río de Janeiro, y los mismos lineamientos de Buenos Aires también creo que pueden aportar en el entendimiento pues de estos términos o gramáticas metropolitanas. Pero otra vez, todavía nos falta desarrollar estos temas. Por eso la idea de pues tener alguna retroalimentación sobre el tema.
Adelante, Leti. Sí, gracias. Juan, a mí me gustaría preguntarte si nos pudieras decir de la listado, digamos, de zonas metropolitanas que nos presentaste, pues yo veía que estaban las, digamos, las más grandes o las más importantes de cada país. En el caso, pues, de México aparece Ciudad de México, aparece Guadalajara, no aparece, por ejemplo, Monterrey, que es grande, pero no sé si esto correspondió a algún criterio de lo más grande a lo más pequeño o de lo de mayor peso, porque, por ejemplo, aquí en México creo que mm, quienes tendrían a lo mejor algunas cosas que señalar en cuestión metropolitana y de gobernanza y de gestión podría ser, por ejemplo, la zona metropolitana de León, ¿no? Que ellos han venido trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas y bueno, a lo mejor sería interesante ampliar la investigación a otras zonas metropolitanas que han tenido como ya estos ejercicios. Entonces, pero no sé si, digamos, lo que aparece en el libro tiene alguna respuesta más de tipo sencillo, de pragmático, o si hay Claro. algo de trasfondo. Y bueno, por otro lado, pues señalar también que así como lo indicas, hay como en algunos casos problemas de operacionalizar, ¿no? Estas planes o estas estrategias, pues eso también lo podemos ver en otras zonas metropolitanas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo se discute, por ejemplo, el programa de ordenamiento de la zona metropolitana de Morelia, en donde ni siquiera se ponen de acuerdo realmente cuántos municipios componen la zona metropolitana, ¿no? Y Sí. ya desde ahí empezamos con los problemas y también recuerdo mucho que había, por ejemplo, funcionarios que decían que el componente o la cuestión ambiental era fundamental que estuviera ahí presente y sin embargo para esto, pues, sobre todo para los municipios más rurales de esa zona, pero para los otros municipios como era Morelia, pues obviamente no era lo importante. Entonces, como sí, como notar que a veces es difícil lograrse poner de acuerdo dentro de los mismos ayuntamientos, de los municipios, qué es lo que tienen que priorizar, ¿no? Dentro de un Claro, programa. Nada claro. más. No, Gracias. no, gracias por el comentario. Fíjate que el criterio principal fue que tengamos la existencia de un plan metropolitano, pues relativamente reciente, ya vemos que hay de los 90, y fueron de los que tuvimos más a la mano. No estoy seguro si hay un plan metropolitano de León, porque sí hay uno municipal de León, pero y hay veces que, por ejemplo, Tijuana se refiere a su plan como metropolitano, pero es